Evelyn, ¿dónde estás? ¿Por qué nuestra casa acaba de desaparecer? La voz de Ethan mezclada con pánico era música para mis oídos. Saboreé el momento en el que la dulce retribución por su traición sí, Ethan, la hice demoler, todo lo que dejaste atrás se fue, pero, ¿por qué su incredulidad era palpable? Porque Ethan. Algunas cosas están demasiado rotas para arreglarlas. Respondí con una fría calma en mi voz. Soy Evelyn, una cuidadora de 45 años casada con Ethan, un ejecutivo de marketing de 46 años. Nuestro hijo Lucas acababa de mudarse después de la universidad, dejando un eco en nuestra casa y aparentemente el sentido de responsabilidad de Ethan el día que Lucas se fue. A punto de ampliarse hasta convertirse en un abismo justo cuando pensé que nos redescubriríamos el uno al otro, la vida dio un giro brusco. Papá se cayó en el jardín, hueso roto, tal vez me dirija al hospital. Ethan me informó una noche con su voz extrañamente distante. Debería ir contigo. No, tengo esto, no te preocupes, pero me preocupé, lo hice en el trabajo. Casualmente, como si estuviera hablando del clima, esto no se trataba solo de un bastón, se trataba del padre de Henry. Ethan, quien había estado viviendo solo desde que su esposa falleció hace 3 años, a pesar de nuestras ofertas, se había negado a mudarse con nosotros y valoraba su independencia ahora que tomó la decisión. Sé que esta decisión fue el primer paso hacia un cambio irreversible, un cambio que destruiría los cimientos mismos de nuestra vida juntos. Esa noche, mientras miraba alrededor de nuestro condominio que pronto abandonaría, los recuerdos de la infancia de Lucas inundaron mi mente. Había un sabor agridulce en el aire. Una mezcla de nostalgia y boing. La indiferencia de Ethan era como una sombra creciente en nuestra casa, pero estaba demasiado preocupado con la logística de la mudanza para afrontarla en mi corazón. Esperaba que esta mudanza nos acercara no solo a Henry sino también a nosotros mismos. Me equivoqué, el movimiento ocurrió más rápido de lo esperado. Henry, frágil pero sonriendo, nos dio la bienvenida. Lamento ser una carga, dijo. Sus ojos reflejaban toda una vida de recuerdos guardados dentro de las paredes de su casa. No eres una carga, papá, tu familia, le aseguré mientras Ethan solo asintió con la cabeza aparentemente en otra parte. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama escuchando los sonidos desconocidos de la vieja casa, no podía quitarme de encima un sentimiento de inquietud. Ethan, por otro lado, parecía más distante que nunca, perdido en pensamientos. No podía alcanzarlo. Fue el principio del fin, el comienzo de un viaje que me llevaría al acto de desafío definitivo. Poco sabía Ethan que su mundo, nuestro mundo, estaba a punto de llegar. Derribando las paredes de la casa de Henrik, llenas de historia, ahora eran testigos silenciosos de una creciente grieta a medida que los días se convirtieron en semanas. Los retrasos en el regreso del trabajo de Ethan se convirtieron en la norma. Evelyn H. mi padre sé cómo manejarlo, espetó Ethan una noche cuando expresé mi preocupación por su falta de participación con Henry. Me mordí la lengua, la amargura de sus palabras me picó. No se trataba solo de Henry, se trataba de nosotros, de lo que nos estábamos convirtiendo o más bien de lo que estábamos perdiendo. La hermana de Julia, Ethan, nos visitó un fin de semana y su preocupación era palpable mientras nos veía movernos el uno al otro como planetas distantes en una órbita en decadencia. ¿Estás seguro de que Evelyn vive con papá? Quiero decir, puedo llevarlo si es demasiado. Julia ofreció sus ojos buscando los míos en busca de una pizca de desgana. Me obligué a sonreír. No, Julia, está bien, estamos bien, pero no lo estábamos. El distanciamiento de Ethan estaba creciendo hasta convertirse en un abismo que ya no podía superar. Al carecer de la convicción que alguna vez tuvieron para establecer contactos o escapar, encontré consuelo en la compañía de Henry. Nuestras conversaciones llenas de historias del pasado fueron una bomba para mi creciente soledad en esos momentos. Sentí una conexión, una pertenencia que había comenzado a desvanecerse con Ethan. Una noche cuando ayudó a Henry con sus ejercicios su voz temblaba. Evelyn ha sido como una hija para mí. Odio ser la causa de cualquier problema entre tú y Ethan. Tomé su mano asegurándole: Henry, tú no eres el problema, por favor no pienses eso. Pero en el fondo sabía que el problema no era Henry, ni siquiera eran las noches de Ethan. El problema era algo mucho más siniestro, una podredumbre que se había instalado en el centro de nuestro matrimonio. La indiferencia de Ethan ahora era un enorme agujero que se tragaba cualquier resto del amor. Una vez compartimos su ausencia,
tanto física como emocional, me dejó lidiando con una miríada de preguntas sin respuesta. ¿Era esta nuestra nueva normalidad? Una vida de comidas silenciosas, camas no compartidas y palabras no dichas. Confusión en mi corazón. Extrañaba a Ethan, o más bien al Ethan que creía conocer. El hombre que ahora yacía a mi lado perdido en su propio mundo era un extraño a medida que los días se confundían entre sí. La negligencia de Ethan hacia Henry y hacia mí se hizo más pronunciada. Estaba viviendo con un fantasma, una sombra del hombre con el que me casé. Era durante una de esas noches de insomnio en las que me topé con el primer hilo de la red del engaño. Ethan había estado tejiendo un hilo que desharía todo lo que habíamos construido juntos. Mientras yo yacía allí mirando la oscuridad, tomé una decisión. Ya no sería un espectador en esta fachada desmoronada de un matrimonio. Iba a descubrir la verdad sin importar lo dolorosa que pudiera ser, y si mis sospechas eran correctas, Ethan pronto aprendería que algunas acciones tienen consecuencias irreversibles. El escenario estaba preparado, los actores estaban en su lugar, el drama of our lives estaba a punto de alcanzar su crescendo. Los días se convirtieron en un ciclo monótono, con la apatía de Ethan proyectando una sombra sobre la casa. Sus regresos tardíos se volvieron tan rutinarios que dejé de preguntar dónde había estado. El silencio entre nosotros se hizo más fuerte, lleno de preguntas no formuladas y sospechas no expresadas. Un sábado decidí confrontarlo. Ethan, tu padre se siente abandonado apenas estás aquí, dije, mi voz una mezcla de frustración y desesperación. Ethan se burló. Bien, Evelyn, deja de ser tan dramática, yo también tengo mi vida. ¿Sabes? Sus palabras me dolieron y yo retrocedí ante su desdén. Henry susurró durante uno de nuestros paseos, no es tu culpa, Henry, solo desearía que Ethan pudiera ver lo que se está perdiendo, le respondí con el corazón cargado de lágrimas no derramadas. Las visitas de Julia se convirtieron en mi consuelo, su presencia un marcado contraste con la indiferencia de Ethan. Evelyn, si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí, se ofreció una tarde, mientras tomábamos té en el jardín. Asentí agradecido por su apoyo, pero demasiado orgulloso para admitir cuánto me estaba afectando la negligencia de Ethan. La gota que colmó el vaso llegó una tarde lluviosa de jueves. Ethan no había regresado a casa y su teléfono saltó directamente al correo de voz preocupado. Esperé hasta que el reloj agotó mi paciencia. Tropezó pasada la medianoche provocando alcohol. Yo no era una molesta, era una esposa preocupada por su matrimonio que se desmoronaba. La semana siguiente mis sospechas se hicieron realidad. Mientras limpiaba encontré un recibo en la chaqueta de Ethan, un recibo de hotel fechado por una noche en la que él había dicho que estaba trabajando hasta tarde. Mis manos temblaban mientras leí los detalles: servicio de habitaciones, una botella de champán y una habitación individual para dos. La traición me atravesó cada palabra en el recibo, una confirmación de la infidelidad de Ethan. Mi corazón se aceleró, una mezcla de ira, dolor e incredulidad me recorrió. Lo enfrenté esa noche, el recibo apretado en mi puño. ¿Qué es esto, Ethan? Explícame esto. Grité. Mi compostura se hizo añicos. Los ojos de Ethan se abrieron y luego se estrecharon. No es lo que piensas, Evelyn, fue solo una reunión de negocios que se retrasó. Una reunión de negocios con champán en una habitación de hotel. Escupí, mi voz llena de sarcasmo. El silencio de Ethan fue la única respuesta que necesitaba. La verdad flotaba en el aire, una presencia tangible que ninguno de nosotros podía negar. Esa noche me quedé despierta, el peso de la traición de Ethan aplastándome. Había sido una esposa fiel, una hijastra cariñosa y sin embargo, este fue el pago por mi lealtad cuando Dawn rompió una fría resolución que se había apoderado de mí. Ethan había hecho su elección y ahora yo haría la mía. Era hora de que Ethan aprendiera que cada acción tiene consecuencias. Ya no sería la víctima silenciosa de su engaño. El plan comenzó a formarse en mi mente, un plan que sacudiría los mismos cimientos del mundo de Ethan. Él me había subestimado por última vez. Evelyn, la cariñosa esposa y cuidadora, estaba a punto de mostrarle a Ethan un lado de ella que él nunca había visto, que ni siquiera yo sabía que existía. El escenario estaba preparado para mi venganza y yo estaba listo para desempeñar mi papel a la perfección. Los días de traición de Ethan estaban contados y él ni siquiera lo vería venir. Armado con la amarga verdad, yo era una tormenta que se avecinaba. En el horizonte, la traición de Ethan había encendido un fuego dentro de mí y estaba decidido a hacerle pagar. Mi plan de venganza comenzó a tomar forma, impulsado por cada mentira que había dicho, cada noche que me había dejado sola. Julia volvió a visitarme y esta vez no lo hice. No te contengas, Ethan está teniendo una aventura.
Le confesé las palabras que sabían a veneno en mis labios. La sorpresa de Julia rápidamente se convirtió en ira. Ese bastardo, ¿cómo pudo hacerte esto a papá? Tenemos que hacer algo, Julia, no dejaré que se salga con la suya.